acá es un calendario. Esto es un calendario. Este calendario es de este año, febrero del año 2025. Este año 2025. Este calendario es de el año pasado. El año pasado ya se fue. Pasado. El año 2024. Este es el calendario de el mes de septiembre del año 2024. Yo el 21 de septiembre del año 2024, el día 21 de septiembre del año 2024, tomé un avión y me fui de viaje. Me fui de viaje a Asia. Me fui de viaje a Asia, al continente asiático. Me fui de viaje en avión a Asia. Y volví a mi país, a Chile, el día 31 de diciembre. En avión, volví a mi país, a Chile, el día 31 de diciembre. Sí, me fui por 100 días a Asia. 100 días a Asia. ¡Yay! Viajé por 100 días en el continente asiático. Visité 6 países. Viajé a 6 países. Primero, mi primera parada fue Japón. Mi primer país fue Japón. Después de Japón, viajé a Vietnam. Viajé a Vietnam. Desde Vietnam, viajé a Camboya. En bus. En bus viajé desde Vietnam a Camboya. Después de Camboya, en bus viajé a Tailandia. Desde Camboya viajé a Tailandia. Y desde Tailandia viajé en avión a Indonesia. Viajé a Indonesia. Y desde Indonesia viajé a Singapur en avión. Viajé a Singapur en avión. Visité 6 países: Japón, Vietnam, Camboya, Tailandia, Indonesia y Singapur. Cumplí mi sueño. ¡Yay! Cumplí mi sueño de viajar al sudeste asiático y volver a Japón. En mi viaje visité muchos lugares, muchas ciudades, muchos lugares. Y también compré algunas cosas. Y hoy te las quiero mostrar. Te quiero mostrar las cosas que compré en mi viaje por Asia. En Japón no compré muchas cosas. Porque comí mucho. Comí mucha comida japonesa. Pero, sin embargo, me compré una cosa. Me compré una polera. O remera. Pero en Chile, polera. Me compré esta polera muy grande porque a mí me gusta la ropa grande. Me compré esta polera que dice con letras rojas Japan y tiene un dibujo muy famoso del país de Japón. La ola es una ola de mar de color azul y el círculo rojo de la bandera de Japón.
Es una polera que yo usé mucho. La usé en todo mi viaje. Es una polera que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tú sabes, era mi tercera vez en Japón. Mi tercera vez en Japón. La primera vez, en el año 2018, compré muchas cosas. Ahora no. Ahora comí mucho. Luego, mi segundo país fue Vietnam. Y en Vietnam me compré el típico sombrero non la. El típico sombrero non la. Es un sombrero muy bonito, ¿verdad? Este sombrero viajó conmigo durante 3 meses en avión, en bus. A mí me gusta mucho mi sombrero. Es un sombrero típico, tradicional de Vietnam. Este lo compré en la capital de Vietnam, Hanoi. El sombrero non la tiene forma de cono. Y está hecho de bambú, si no me equivoco. Bambú. Es para protegerse del sol, porque en Vietnam hace mucho calor. También en Vietnam, entre otras cosas, también compré la típica, la tradicional, la típica cafetera. En Vietnam, el café es delicioso, es exquisito. Hasta el momento es el mejor café que yo he bebido. Esta cafetera es plateada, es de color plateado. Es una cafetera plateada. El café va aquí. Con esto se presiona. Café, tapita, agua, tapa y el café comienza a caer por aquí. Cae como gotitas de lluvia. Cae a una taza, a un vaso con leche condensada. ¡Qué rico! Yo amé el café vietnamita. Hasta el momento, el café italiano y el café vietnamita son mis favoritos. También en Vietnam compré unas tarjetas postales. Estas tarjetas postales. Acá tenemos que dice Vietnam. Dice Vietnam y aparece un hombre vietnamita usando su sombrero non la. En su cabeza. Es una postal de la calle de Hanoi. Esta la compré en Hanoi. La cafetera la compré en la ciudad de Ho Chi Minh. Y esta las compré en Hanoi también. Esta la compré en Ha Long Bay, una bahía muy bonita en Vietnam. Esta postal es de Ha Long Bay y esta es la imagen de la bahía de Ha Long al amanecer. Después de Vietnam, me fui en bus a Camboya. En Camboya visité los templos de Angkor. Mi sueño se hizo realidad. Visité los templos de Angkor. Y en los templos de Angkor compré este magneto. Compré este imán. En el imán aparecen los templos de Angkor y hay 2 elefantes. Un elefante hembra y un bebé, la mamá y su hijo. También en Camboya compré este magneto, este imán, que dice Camboya. ¿Cómo se dice Camboya en inglés? Camboya.
Y esta es la bandera de Camboya. La bandera de Camboya tiene los colores azul y rojo. Azul y rojo. Y en el medio están los templos de Angkor. En el centro, en el medio, están los templos de Angkor. También en Camboya me compré esta polera. Compré esta polera que tengo aquí. Está un poquito arrugada. Tiene un poquito de arrugas. Es una polera manga corta. En el centro, en el medio, hay un elefante con muchos colores. Amarillos, naranjos, verdes, rosados, rojos, azules. Muchas flores y formas muy bonitas. Y bajo el elefante dice Camboya. Dice Camboya en inglés. Después de Camboya, viajé en bus. Nuevamente en bus. En bus a Tailandia. Fui a Tailandia. En Tailandia estuve muchos días. A mí me gustó mucho Tailandia. Y compré hartas cosas. En Tailandia me compré los tradicionales pantalones de Tailandia. Los pantalones con elefantes. Estos pantalones tienen elefantes. Tienen elefantes de color naranjo con amarillo. Es un pantalón muy bonito y muy fresco porque en Tailandia hace mucho calor. Así que me compré estos pantalones con elefantes. En Tailandia los elefantes son muy famosos, aunque maltratados. Cuidado, en Tailandia muchos lugares maltratan a los elefantes. No hagas turismo con elefantes cuando vayas a Tailandia. Solo obsérvalos y quiérelos mucho, pero no hagas turismo con elefantes. Y también me compré esta camisa. Esta es una camisa que también tiene elefantes. Una camisa de manga corta de color azul que tiene botones. Estos son los botones. Mi camisa de Tailandia con elefantes. A mí me encantan los elefantes. Yo no hago turismo con animales. Compré más elefantes. Sí, compré peluches de elefantes. 2 peluches de elefantes. Muy bonitos, ¿verdad? Este es un souvenir que compré para Canela. Este lo compré para Canela y este lo compré para Mirtita. Este elefante es de Canela y este elefante es de Mirtita. Y tienen cascabeles. Cascabeles. Esto es un cascabel. Cascabeles. Este es un elefante grande y este es chiquitito. Este es pequeño. Este es de color amarillo. Este es de color naranjo. Este es de color fucsia. Es un elefante fucsia. Este es de color púrpura o lila, como le decimos en Chile. Lila o púrpura claro o morado claro. Y este es un rosa claro. Es un color rosa claro. Tengo 5 elefantes chiquititos que son llaveros. Son llaveros para poner las llaves. Son muy bonitos. Y también en Tailandia me compré este tiburón. Este tiburón que te voy a mostrar ahora. En el sudeste asiático hay una flor muy bonita. Esta es de Tailandia. Este tiburón. En Chile nosotros le decimos tiburón por los dientes. Por los dientes. Es un tiburón con forma de
flor de color rosa con naranjo. Es para el pelo. Para tomar el pelo. Después tomé el avión nuevamente. Tomé el avión para viajar a Indonesia. En Indonesia compré este abanico porque en Indonesia hace mucho calor y compré este abanico para refrescarme porque hace mucho calor en Indonesia. También en Indonesia me compré otro tiburón con forma de florcita. Otra florcita. Otro tiburón. Otro tiburón. En Indonesia a esta flor se le llama frangipani. Frangipani. Y el aroma es delicioso. Hay inciensos de frangipani que compré en Indonesia. Inciensos. ¡Ah, qué rico! Con aroma a frangipani, que es la flor de Indonesia. También hay en Singapur y en Tailandia. Yo vi esta flor en Singapur y en Tailandia. Y me gustaba ponerla aquí, detrás de mi oreja. Y también en Indonesia me compré un perfume. Un perfume Black Sakura o Sakura negra que me echo y huele muy rico. Un perfume de color negro. El líquido es de color negro. Es un líquido de color negro. Y por último, después de Indonesia, me fui a Singapur. Después de Indonesia, viajé a Singapur en avión. Y en Singapur también compré poquitas cosas. En Singapur compré un imán de Singapur, donde aparecen los lugares turísticos más famosos. Aparece Gardens by the Bay, aparece el hotel Marina Sands Bay, ¿cierto? Así se llama, Marina Sands Bay. Y el Merlion, que es el león con cola de sirena. Y por último, compré estos dragoncitos. Compré 2 dragones porque ahora tengo 2 gatitos más. Ya no solo es Mirta y ya no solo es Canela. A Mirta le compré un elefante y a Canela le compré otro elefante. Pero a mis nuevos gatitos les compré dragones. Porque el 2024 fue el año del dragón en el calendario chino. Y los gatitos nacieron el 2024. Y les compré dragoncitos. Estos son peluches de dragoncitos. Y su colita de dragón. Este es de Antonio, mi nuevo gatito. Y este es de Víctor, mi otro gatito. Mis gatitos tienen sus peluches. Los 4 tienen un peluche diferente de elefantes y dragoncitos. Y durante todo mi viaje tuve que comprar diferentes cosas. Me compré, está muy usado, lo he usado mucho, un bloqueador solar. Es muy importante el bloqueador solar. Este lo compré en Tailandia. Es muy importante el bloqueador solar en el sudeste asiático porque hace mucho calor. También me compré una botella. Esta la compré en Ho Chi Minh, en Vietnam, para tomar agua porque hace mucho calor. Es importante tomar agua. Y también todo el viaje en Japón, en Camboya, en Vietnam, en Indonesia, en Tailandia y en Singapur usé repelente para mosquitos. Este lo compré en Japón, en Kioto, y este lo compré en Bali, en Indonesia.
repelente para mosquitos, para no rascarse y hacerse daño. Repelente para mosquitos. Muy importante. Repelente para mosquitos, bloqueador solar y mucha agua porque hace mucho calor. ¿Y tú? ¿Has viajado al sudeste asiático? ¿Has ido a Japón, a Vietnam, a Camboya, a Tailandia, a Indonesia o a Singapur? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y cuál fue tu lugar favorito? Mi lugar favorito es todos. En todos los lugares disfruté todo lo que hice. Sin embargo, los templos de Angkor son hermosos en Camboya. Espero hayas disfrutado este video. Ya nos veremos en la descripción de fotografías que tomé en mi viaje. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!